Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery. Y como cada martes acá a las 12 de la tarde, pues a su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y por acompañarnos en el día de hoy. Nuestro invitado que tenemos pautado aún no ha llegado al estudio. Él es James Stowe, quien es el director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado, pero aún no ha llegado. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a partir a la pausa comercial y entonces cuando regresemos pues abrimos un poquito los micrófonos para que ustedes pues nos charlen de cualquier tema de importancia hasta que hacemos el tiempo para que llegue el director Stowe. Ya volvemos. Adelante, la pausa. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por continuar ahí en sintonía. Ya me acompaña acá en el estudio el director Jim Stowe. Ha tenido una pérdida en su familia hace unos pocos días. Está un poquito amedrantado, pero acá está con nosotros acompañándonos para hablar sobre temas relacionados con lo que es la Oficina de Derechos Humanos. Welcome, Jim. How are you? I'm doing okay. You're doing okay? Yeah, All righty then. Thank you for being here today. It's a very special day that you're accompanying this afternoon the audience to talk about a couple of topics that are important. The minimum wage that just went up in the county, and several things that you bring to promote from your office. So let's get started with the minimum wage. July 1st, the law went into effect, and we have a new minimum wage in Montgomery County. So let's chat about it. We do indeed. As of July 1st, we now have a minimum wage for those who are employed at a place where at least there are 50 employees or fewer. They should be making $12 an hour. A partir del 1 de julio de este mes y de este año, obviamente, entró en vigor una ley nueva en nuestro condado de Montgomery que las empresas que tienen 50 o menos empleados, el salario mínimo ha subido a $12 por hora. And those who have at least 10 employees or fewer, they too should be making $12 an hour. Y las empresas que tienen 10 empleados o menos, esas empresas también, los empleados deben estar ganando mínimo $12 por hora. But for those who work for employers who have at least 51 employees, they should be making $12.50 an hour. $12.25 an hour. Para aquellas empresas que tienen 51 empleados o más, el salario mínimo ha subido a $12.25 por hora. And it's really important that employees and employers know that this is effective immediately as of July 1st. Es muy importante, lo mismo que los empleados y los empleadores sepan de que esta ley se entró en vigor y es efectiva desde el 1 de julio de este mes. This also includes those who work for restaurants, particularly, that they still should be making at least that amount of money, depending upon the size of their employer. Y esto también, pues, le concierne a aquellas personas que trabajen para restaurantes, por supuesto, dependiendo del tamaño de la empresa y del número de empleados que haya en la empresa, en el restaurante. So, go ahead.
So then that for those who are in the restaurant business who earn tips, the tipped credit today is $4 an hour. Okay. And then the employer should then make up the difference if, in fact, an employee does not make that amount of money in tips. So, an example. Okay. So minimum for people that work in restaurants is $4 an hour. That's correct. Minimum. Ok, para aquellos empleados que trabajan a base de propina, esto tiene que ver con los empleados obviamente de restaurantes, el mínimo es $4 la hora. That's called the tip credit. Eso se llama el crédito de propina. And they then are able then to make tips to equal to the minimum wage. If they do not Per hour. Per hour. If they do not make that, then the employer Has to must match. make up the difference, has to match. Mira cómo funciona esto. El salario para las personas que trabajan en restaurantes, el mínimo es $4 la hora. Aquellos que, pues obviamente dependen de propinas, ¿ok? Pero si las propinas no son equivalentes a los $12 por hora para el empleado, entonces el empleador tiene que ajustar y pagarle para llegar a los $12 por hora. Okay. It's a little bit complicated, but I think folks get it. I'm very concerned for those who, in fact, get their tips pooled together. Ajá. La preocupación es para aquellos empleados que trabajan a base de propinas, donde la propina se pone conglomerada, se pone conjunta, se pone junta. And if they, in fact, have just slow weeks where they don't make a lot of tips. Y por ejemplo, si hay semanas que son un poquito lentas y que ellos no reciben mucha propina, entonces That employer is still required to pay that employee at least the minimum wage for that period of time. Y si son semanas lentas, donde no hay comensales, donde no hay clientes, donde no hay suficientes propinas, aún así, los empleadores en Montgomery County, en el condado de Montgomery, tienen que hacer la recompensación de los $12 o 12,25 centavos para que los empleados ganen por hora el mínimo. There are those of our young people that are working in entertainment or amusement parks, then they are not, in fact, due the minimum wage, but must be paid 85% of the minimum wage. Okay, so when you say young, what age are we talking about? Those kids who are maybe less than 20 Okay, and are doing a summer job, as an example, okay. working for a local park or an amusement entertainment center of that kind, they then are not required to pay minimum wage. But again, 85% of the minimum wage. Okay. Para los jóvenes, la gente joven, que esto también es importante, que están trabajando quizás con empleos del verano, que trabajan en la industria del entretenimiento, quizás en algún parque, etcétera. Estos jóvenes menores de los 20 años de edad, ya el salario mínimo no es $12 la hora, sino el 85% de los $12 por hora o 12,25. When you say parks, if it's through the county's recreation and so forth, they still have a minimum wage with the county. We have an actual living wage that we must pay, so it's Okay. a little different. Ok. Para los que trabajan con el condado, pues recreación del condado, pues se paga lo que se llama el ingreso, el salario de vivir, de vida, no mínimo. One of the things we want to talk about it too is for employers who are bringing in new employees that are under 20 years of age and want to take them to a training period. They are allowed for the first 6 months, if they're under 20 years of age, to also only pay 85% Okay. of that minimum wage. Para empleadores, para empresas que quieren contratar a personal que sean menores de los 20 años de edad y le van a ofrecer adiestramiento, entrenamiento, digamos un periodo de 6 meses de entrenamiento, entonces le pueden pagar el 85% de lo que es el salario mínimo, no los 12 o 12,25 por hora. And there are some exemptions, and I want to make sure that I get as many of them as I can. Hay So, varias excepciones a la regla. Ajá. for those who are immediate family members of an employer, some of us are employing our family. Ajá. And so those people are not necessarily, in this case, required to get minimum wage. Ajá. Por ejemplo, hay excepciones a la regla. Digamos que usted tiene su negocio y usted contrata a un pariente, a un familiar.
si su familiar le quiere trabajar a usted por menos del salario mínimo, eso lo puede hacer. Un pariente suyo, un familiar suyo, usted le puede pagar menos del salario mínimo, bueno, sin que se forme una pelea familiar. Without having a family battle. And there are some agriculture workers who, in fact, will not be covered by the minimum wage law. That is an exemption as well. Ajá. También algunos obreros de la agricultura tienen excepción también de que quizás no haya que pagarle el salario mínimo de 12. So you tell me people in agriculture in Montgomery County can work for less. Algunos. Can't work for less than 12 or $12.25 an hour. And for those particular distinctions, they need to call our office. Ajá. And we'll make The employer. Sure Okay. The employer, and to make real sure that they are in that category. Y para hacer esas distinciones, los empleadores tienen que llamar a la oficina de derechos humanos del condado para ver si ellos caen en esas categorías. Do they need some sort of consent, a go-ahead from your office in order to do that? Well, what there is, and again, one of the things that we're working with very closely is the Maryland Department of Labor. Licensing and Regulations, who really are our enforcement agent for this new minimum wage law. And they will have all of the various exceptions and definitions of those exceptions so a person will be able to know whether or not they qualify or they do not. Okay. Para hacer estas excepciones a la regla para pagarle a los empleados menos del mínimo, ya sectores de la agricultura, como mencioné, jóvenes menores de los 20 años de edad o quizás a un familiar suyo que trabaje con usted en su propia empresa, pues esas excepciones hay que revisarlas y de cierto modo estar cumpliendo con la ley, no solamente la ley del condado de Montgomery, sino también con la oficina, el departamento, el Ministerio del Trabajo y de Regulaciones y de Licencias del Estado de Maryland, que es la agencia a nivel estatal la que va a estar encargada del cumplimiento de la ley en cuanto a este tema del salario mínimo. Es la que ha estado encargada. And of course, the other thing one wants persons to understand is that employers who have at least 2 employees are covered by this minimum wage requirement. So if you employ at least 2 people, you must be paying the minimum wage for those employees. Si usted tiene una empresa y digamos que usted solamente tiene 2 empleados en su empresa, sus empleados caen bajo esta categoría y están cubiertos por esta ley de salario mínimo del condado de Montgomery, que es diferente a de otros condados. So for more information about this specifically, they can call the Department of Labor, Licensing and Regulations from the state of Maryland. You don't have that number. And the number they can call there is 410-767-2357. Okay. That's 410-767-2357. Para más información sobre las categorías, las excepciones que pueden tener algunos empleadores para no pagar el salario mínimo, puede llamar directamente al departamento, al Ministerio del Trabajo del Estado de Maryland, y ese número de teléfono que nos acaba de dar nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado es el 410-767-2357. 410, area code de Baltimore, 767-2357. Something else you're bringing to... Well, the other thing I want to tell people about is that this time of year we are in great anticipation for our upcoming Friendship Picnic. That's, again, set here in Wheaton, right there at the Wheaton Regional Park. Just off of Georgia Avenue. Okay. Para esta temporada, pues ya comienza también la planificación de lo que es el picnic de la amistad del condado de Montgomery, the 6th annual. 6th annual. I remember. Yeah, exactly. El 6º año que se lleva a cabo este picnic de la amistad en nuestro condado de Montgomery, que se celebra en el Parque Regional de Wheaton. Va a ser el día domingo 23 de septiembre y es una actividad básicamente para atraer a todos los miembros de nuestra comunidad y celebrar la diversidad de nuestro condado de Montgomery, por supuesto, en un festejo. We always have games. It's a lot of fun. Last year you were dancing, Zumba. Free rides, of course, for our children, both the train and, of course, there also the carousel.
We'll also have food again for all those who come. And also, we're putting a lot of focus this year on people talking to each other, getting to know someone who doesn't come from your community or your church or your place where you visit often. We really want to talk about how we come together as a overall Montgomery County community. Este picnic es una bonita oportunidad no solamente para conocer las amenidades del Parque Regional de Wheaton, sino también el carrusel, los caballitos que tienen ahí. Ese día están gratis para los niños y los adultos también. Muchísimas actividades, hay danza, hay música, hay comida que es gratis, y ese año en particular nos mencionaba el director Jim Stowe el hecho de que básicamente lo que se quiere lograr es que cada residente, cada persona que llegue a participar, que se aproxime a alguien que no conozca para entrelazar, hacer un poco de amistad, quizás conversar también, obviamente, y llegar a conocer, a profundizar un poquito más en lo que es la diversidad de nuestro condado de Montgomery. How many people attend on a yearly basis? Because last year I went, it was a lot of fun. It was a beautiful day. Gorgeous day, and last year we were somewhere close to 2,000 people in attendance, and this event started 6 years ago, as you mentioned. Around 300 people showed up at that time. So we've grown every year to a bigger and bigger group, but the real importance is that we had families there from every race group, every cultural group, those who spoke many different languages. And this is going to be a great opportunity to bring your children, because we have a lot of events for It's a lot of events for the children, yeah. So it'll be really, really a Face great painting and face painting again, rides. We'll have a puppet show for our children. There'll be a number of things that'll be very focused on them. Es verdaderamente un evento para la familia, muy enfocado en lo que es la niñez, la infancia y obviamente también la diversidad del condado de Montgomery. Nos contaba acá el director Stowe el hecho de que en el picnic, pues básicamente el año pasado llegaron unas 2,000 personas. Cuando ellos empezaron a organizar este evento anual que comenzó hace 6 años, en el 2013, el primer año llegaron unas 300 personas, pero ha ido creciendo a través de los años y obviamente pues es una oportunidad para que todos nosotros de comunidades diversas, de diferentes partes de nuestro condado, pues tengamos una bonita confraternidad. De eso se trata. De hecho, I'm gonna talk about you that day. De hecho, el año pasado fue muy divertido ver al director bailando, haciendo una clase de Zumba you were doing your Zumba last year, con el resto de los participantes, porque hay actividades musicales, pero a la misma vez hay actividades para los niños, el enfoque es en los niños, pintura en la cara, etcétera. Todavía falta un poquito porque está pautado para el 23 de septiembre. Aún tenemos todo el verano para planificarnos. And we're obviously going to talk about it a little bit more as we get closer, and we'll do some PSAs and everything. Cuando nos vayamos aproximando un poquito más al comienzo del curso escolar, pues les vamos a recordar el hecho de que va a estar llegando ya este picnic de la amistad del condado de Montgomery, y también recordarles el llegar, invitar a sus amigos, a sus vecinos, porque de verdad que es una bonita actividad. Yo fui el año pasado y verdaderamente quedé muy complacida. All right, so that's that. Let's talk about your office, because we have you here about once a year or maybe twice a year. Yes. And your office. Quiero hablar un poquito sobre la oficina que representa nuestro director Jim Stowe, que es la Oficina de Derechos Humanos del Condado. Let's just refresh a little bit of memory for the folks listening and watching us, what your office actually does for people in the county as far as human rights is concerned. And it's been a year since you've been here, approximately. Yes. Actually, no, you were here at the beginning of the year. It's been 6 months. Yes. We, of course, are the Office of Human Rights for Montgomery County. So those persons who are individuals who have work, or it affects those persons who, in fact, are seeking a home, for those who are going to a public place. We, in fact, enforce the law that ensures you have equal access to those various points of contact in our community. So where you work, where you live,
and those places that you frequent in terms of your entertainment are all places that should be free of discrimination. Pues la oficina de Derechos Humanos del Condado, el enfoque es para todas las personas, not only residents, but people that visit the county as well, correct? Absolutely, Okay. absolutely. No solamente para los residentes, sino todas aquellas personas que nos visitan en el condado de Montgomery. El enfoque primordial de la Oficina de Derechos Humanos es que donde usted viva, donde usted trabaje y donde usted, los lugares que usted llegue para entretenimiento, ya sea un restaurante, ya sea un teatro, ya sea una sala de películas, un cine, lo que sea, que usted tenga derechos sin discriminación. El papel más importante que juega nuestra Oficina de Derechos Humanos es que nadie sea discriminado en este condado de Montgomery. Un dato muy importante a conocer. If I feel that I was discriminated, because I have personally had those instances, but I have dealt with it myself. If I feel that I'm discriminated in some sort of capacity in any public place in the county or private, like a restaurant, it's a private business, what is the first step I should do? ¿Qué es lo primero que hago si me siento que he sido discriminado? Before calling my lawyer. First thing is just to note what has actually happened to you. If it's a person who has done this to you, get their name. If there is an opportunity to talk with the manager or the supervisor, also ask for that person as well. Those are some basic things to do first. Los pasos, yo acá diciéndole a él, si me siento que he sido discriminada en algún momento acá en nuestro condado de Montgomery, ¿cuáles son los pasos que debo hacer primero antes de llamar a un abogado? Lo primero, por ejemplo, si usted está en un establecimiento, el nombre de la persona que quizás usted piensa que le ha discriminado por alguna razón. Si está en un sitio, como mencioné anteriormente, algún restaurante, algún teatro, algo así, buscar al gerente, al administrador, al manager. If you are not in position to do that, then write it down. If you don't have anything to write it down with, of course, use your phone. Most of us have phones. Take a picture. Do something that might, in fact, memorialize. In other words, record what took place. Otra opción es, quizás usted no quiere preguntar el nombre de la persona que usted se piensa que le ha discriminado, o quizás usted no quiere conversar con el gerente, con el manager, pues entonces usted puede anotar la información de lo que pasó. Quizás puede tomar una fotografía, quizás puede escribirlo en su propio teléfono, pero la mayor cantidad de datos posibles, pues obviamente anotarlos. Of course, we've seen videos. We've seen viral videos of instances that have taken place across the country, not in Montgomery County, and people have recorded those, and there have been repercussions after those incidents. Has your office seen any of these complaints lately, since last year? We of course have seen quite a few since we in fact elected a new president. I don't mean to cast dispersions, but that's the fact. So we've seen some increase in those kinds of activities. But the one concern we continue to have is those persons who may not speak English as their first language are, in some instances, afraid to call our office. They must call our office. Hemos visto, yo le preguntaba, ¿no?, que si han visto muchas de estas quejas o denuncias. Dice él que es un hecho, que es desde que tenemos, pues, el nuevo presidente en la Casa Blanca. Sí, hemos visto más de estos incidentes de discriminación público acá en el condado de Montgomery también, pero la preocupación de la Oficina de Derechos Humanos continúa siendo el hecho de las personas que quizás no hablan inglés, que no se sienten aptas para llamar, reportarlo, informar directamente a la Oficina de Derechos Humanos del condado. What is the best number to do so, Jim? 240-777-8450. Okay. Ese número telefónico es el 240-777-8450.
240-777-8450. Si usted ha percibido de que usted ha sido discriminado en algún sitio público, etcétera, y quizás piensa que tiene suficiente fundamento para llegar a una queja oficial, siempre puede tener recurso en nuestra oficina de derechos humanos comunicándose con el 240-777-8450. Once you get the complaint, what's the next step? The next step is, of course, we try to understand what took place, and then our office will actually investigate the matter that we have heard about from persons who come to us. Por supuesto, lo primero es tomar los detalles e investigar. Esta oficina directamente investiga las quejas de la persona que se acerca, que llegas a ellos quejándose de cualquier tipo de discriminación. Ya saben, en el condado de Montgomery es ilegal que le discriminen, ya sea en cuestiones de vivienda, en cuestiones del trabajo y también cuando usted está, pues, disfrutando entretenimiento. Cualquier sitio que usted visite donde usted vaya a relajarse, a entretenerse, tampoco le pueden discriminar. If they call our office and get a recording, which they may get a recording, please leave a message. We will get back with you. And we do have, by the way, 2 Spanish speakers in our office, part of our staff. And for those who may not speak Spanish, we have a language line that we still can communicate with anybody that calls our office. Muy importante que si usted llama con alguna queja a la oficina de Derechos Humanos del Condado, si le contesta un contestador automático, importante que usted deje el mensaje. No importa si es en español, lo puede dejar en español porque dentro de esta oficina hay 2 empleados, o sea, hay personal que habla español. Personal bilingüe dedicado también a hablar español. Si la persona no habla inglés y habla cualquier otro idioma, no importa. De todas maneras, hay un servicio de traducciones que de hecho tiene el condado en todas sus oficinas que son relacionadas con el traducir cualquiera de los idiomas o dialectos que se hablen en el condado de Montgomery. Así que el hecho de que la persona no hable inglés no es un impedimento para que pueda formular su queja. We have about a minute left. Jim, what else would you like to add? Well, I will make sure we say this, that if you think you've been discriminated against, si usted piensa que usted ha sido discriminado, call our office. Let us determine whether or not it's against the law. Llame a nuestra oficina y deje que nosotros seamos los que determinemos si eso fue en contra de la ley, una violación de la ley. Ese número de teléfono es el 240-777-8450. 240-777-8450. De importancia, si usted piensa que ha sido discriminado en el condado de Montgomery por cualquier razón, no está seguro, llame directamente a la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery, 240-777-8450. Si sale el contestador, no importa, deje su mensaje en español, le devuelven la llamada. Hay personal que habla nuestro idioma. And we do not ask for documentation. You come to us if you live in Montgomery County, or as you mentioned early on, if you're visiting in Montgomery County, and you, in fact, encounter an act of discrimination, you call our office, and we will try our very, very best to resolve this issue for you. Again, documentation, we do not ask for. Ok. No pedimos por su estatus migratorio, su documentación legal en este país. Una vez más, si usted siente que ha sido discriminado en nuestro condado, sea usted residente o visitante, el recurso más importante es la Oficina de Derechos Humanos, llamando al 240-777-8450. 240-777-8450. Thank you, Jim, for being here with us today. And thank you for allowing me to be here. Always enjoy coming. Likewise, I'll see you soon. Muchísimas gracias por esa sintonía. Dios mediante, yo regreso el próximo martes a las 2 de la tarde. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amor. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.